Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna por esta convocatoria para la disertación sobre la obra de Rojas. Me uno al grupo de mis colegas de Tucumán y Santiago, quienes en conjunto hemos preparado esta ponencia para hablar sobre una figura tan trascendente en la cultura argentina. La literatura precolombina y la literatura argentina de antes de la independencia es una literatura riquísima y es una literatura muy estudiada y muy codiciada por la temática del descubrimiento y la colonización. Rojas, o sea, Ricardo Rojas, que fue el encargado de esta literatura, de la preocupación por la literatura argentina, nos ha puesto en vilo en estos tiempos, en donde uno está tratando de reafirmar la identidad americana. Y es por eso que gustosa me sumo a esta convocatoria y trato de ahondar en la problemática planteada por Rojas, sobre todo respecto a nuestra idiosincrasia americana, latinoamericana y argentina. Ricardo Rojas fue un estudioso. Había comenzado su carrera de abogacía, pero su interés por las letras, su amor por la cultura, lo hizo dejar la parte de los estudios en abogacía y tomar la parte de la cultura y la parte de las letras. Y así es como él se preocupa muchísimo por escribir sobre América y sobre las culturas americanas y latinoamericanas. Eurindia es un mito creado por Europa y las Indias, pero que ya no es ni de las Indias ni de Europa, aunque está hecho de las dos. Es un neologismo instaurado por Rojas para formar un mundo a la que va a contener Europa con las Indias occidentales, o sea, las Indias nuestras, las Indias del continente americano. Al hablar de Ricardo Rojas, debo aclarar que él escribió muchísimas obras, sobre todo referidas a la idiosincrasia argentina y americana. Pero su preocupación fue particularmente la historia de la literatura argentina, que va a ser un historiador y creador de la Cátedra de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con la intención de explorar cierta condición argentina y de la región. Se dedicó a rescatar el legado incaico americano. Él va a tener esa preocupación y ese apasionado interés por las artes, que va a escribir en el 1992 su monumental historia de la literatura argentina, que termina de editar recién en 1949, en varios tomos. Para Ricardo Rojas, las letras eran su pasión. Escribió
muchísimos libros. Escribió El mundo de la selva, escribió Ollanta, que fue representada aquí en Tucumán, en el teatro, por dos protagonistas muy importantes, Selva Naigenboren y Orlando Galante, una obra de una princesa inca. Él se preocupa mucho por la cultura americana, pero también fue un estudioso de la literatura precolombina. Él tuvo como antecedente para poder armar la historia de la literatura argentina como Argentina después de la Declaración de la Independencia en 1816, va a tener que ahondar en los escritos anteriores, va a tener que ahondar en la Argentina manuscrita de Guzmán, por ejemplo, va a tener que ahondar en el diario de viaje de Cristóbal Colón, va a tener que ahondar en los comentarios reales del Inca Garcilaso. Y todos esos antecedentes dentro del quehacer literario americano y de la época de la conquista y de la colonización van a servirle a Rojas para armar el todo sobre la historia de la literatura argentina. ¿Por qué? Porque todo eso le va abriendo camino y haciéndolo que él investigue y ahonde sus cuestiones hacia esta monumental obra que es nada más y nada menos que la historia de nuestra literatura. La literatura hispanoamericana en sí es riquísima, es frondosa, es inagotable, sobre todo la zona de los mexicanos, en Colombia, en Perú, es monumental. Pero dentro de la literatura argentina, desde todos los tiempos, desde la época del virreinato, es una obra colosal y es una obra de grandes representantes y grandes escritores. También se da una cuestión filosófica y de conocimiento. La preocupación en época del virreinato era mandar a estudiar a los hijos de los inmigrantes, a los hijos de los colonos, a Europa. Y de allá venían con sus grandes saberes y su conocimiento de idioma y de latín. Y se planteaban interrogantes. Así, por ejemplo, no solamente lo vamos a tener a Rojas, sino vamos a tener grandes escritores nuestros y tucumanos, como Juan Bautista Alberdi, apoyando, digamos, a la idea de Rojas, de Ricardo Rojas, apoyando en este sentido de que él tuvo la oportunidad de leer a estos grandes de nuestra historia y de nuestra literatura. Y Alberdi fue nada menos y nada más que el que redactó las bases para la Constitución Nacional. O sea, que Ricardo Rojas fue un genio, pero más allá de un genio, yo creo que tuvo ámbito, terreno y motivo para plantearse un gran problema. Dejar escrito lo que significa nuestra literatura y dejar por escrito lo que significa ese ser argentino y ser americano, y cómo es una literatura muy particular, digna de estudiarla e inagotable. Y en estos tiempos quiero decirles, queridos amigos y colegas, que la producción literaria argentina es vasta. Muchas gracias y un aplauso muy grande para nuestro querido historiador Ricardo Rojas, nuestro padre de la historia de la literatura argentina. Muchas gracias y hasta pronto.